Amén. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos días por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esa bendición de poder abrir tu palabra. Revela en ellos siempre, Señor, tu voluntad, tus propósitos en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, brillar, hacer tu voluntad. Y sobre todo, Señor, la fe de tal manera que podamos mantenernos firmes en tu presencia, en tu obra, Señor. Te pedimos por los que están enfermos, hospitalizados, sánales. Los que están luchando, darles la victoria. Envía provisión al necesitado. Y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En este capítulo 3 se nos dice, hermanos, que los hijos de Israel ya se habían establecido en sus ciudades. En el capítulo 2, en lo último, habíamos hablado de los sacerdotes, levitas y todos los servidores del templo, hermanos, que ya también se habían ubicado en las ciudades que Dios les había designado. Sin embargo, hermanos, aunque se habían establecido, pero no, diríamos, medio establecido, porque lo que vemos aquí es que se dedicaron a restaurar el altar y el culto a Dios. Es decir, hermanos, que una vez que ellos retornaron, el primer grupo de migrantes a Jerusalén, llevaban la visión según lo que se les había dado y la orden del rey Ciro, no solo restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén,
sino también el templo. Ahora, lo que llama la atención aquí, hermanos, es de que ellos lo que hicieron fue edificar el altar de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, dos cosas. Mostraron hambre y sed de Dios. En segundo lugar, le dieron más prioridad a las cosas de Dios que a sus propias vidas. Es decir, hermanos, que no tuvieron ningún reparo en entregarse a Dios, con la visión de venir a ser una vez más una nación especial para Dios. Creo, hermanos, que esto nos debiera a todos motivar, a la vez entender lo que significa realmente, voy a decirlo de esta manera, haberse extraviado de Dios. Acuérdense que regresaban de una esclavitud de 70 años y fueron suficientes para que ellos estuviesen conscientes de que no debieron de apartarse de Dios, que no debieron de rebelarse contra Dios. Entonces vemos aquí que al regresar, si bien pues se establecieron, pero no, hermanos, de lleno, medio establecido, la idea que llevaban todo, porque esa es visión. Si usted lee el verso 1, dice, hermanos, que se juntaron todos como un solo hombre en Jerusalén. Y dice ahí, hermanos, que fue para edificar el altar. Y del verso 8 en adelante, pues comenzar a edificar el templo. Por eso, hermano, el templo se le llama el segundo templo, porque había sido destruido por los babilónicos. Había sido reducido por el fuego. Y hasta los tiempos de Jesús siempre se conoció como el segundo templo que, hermanos, 40 años después de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ese segundo templo quedó destruido una vez más por los romanos. Pero lo importante aquí, hermanos, es ver a los líderes que pudieron transmitir esa visión. Y en la visión estar conscientes de no volver a la idolatría, a las abominaciones de los pueblos. Y como dijimos, de no alejarse de Dios y de no haberse rebelado, hermanos, contra su Dios. Son los detalles, hermanos, que podemos ver en esa entrega que tuvieron, hermanos, este grupo que emigró, hermanos, hacia Jerusalén con sus líderes. Diríamos un pueblo hambriento y sediento de Dios. Amén. Es lo que Dios espera de nosotros. Está establecido, porque está escrito, que la senda del justo tiene que ser siempre, hermano, ir avanzando, progresando en su relación con Dios. Sin embargo, lo que ha habido en estos últimos tiempos es todo lo contrario. Una gran parte se rebela y otros dormidos completamente, estancados completamente. Y eso ya es una falta, porque lo que ahí se señala es una incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Y ya sabe, la paga del pecado es la muerte. Incredulidad es cuando ya no se le cree a Dios. Por supuesto, yo sé que dirán,
que lo tienen en su mente, en su corazón, pero las acciones, las actitudes demuestran precisamente que están dormidos. Y los otros, la mayoría, se rebelaron completamente. Todo lo contrario a lo que estaba sucediendo aquí. Un pueblo, hermanos, con visión, un pueblo con hambre y sed de Dios. Que así debe ser siempre el pueblo de Dios. Amén. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 1: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base. Amén. Hermano, es increíble cómo ellos, lo primero que llegaron a hacer al lugar donde estaba el templo era, hermanos, edificar el altar. Es decir, el altar, hermano, era donde se realizaban los sacrificios. Y ellos acondicionaron, después que edificaron, acondicionaron, hermano, para entrar de lleno a los sacrificios. Se le llamaban sacrificio de paz. Ahí donde se demuestra, hermanos, que tanto los líderes como el pueblo estaban conscientes que necesitaban reconciliarse con Dios. Si bien Dios, hermanos, estaba detrás de la orden de que ellos regresaran a Jerusalén, porque eso fue lo que reveló el rey Ciro. Pero el pueblo tenía que dar una muestra a Dios de lo que había realmente en los corazones, en los pensamientos de ellos. Acuérdense, hermanos, que muchos que fueron llamados para emigrar en la primera, hermano, en el primer retorno con Zorobabel, muchos no quisieron, porque ya se habían acomodado, habían prosperado, y si dieron, hermanos, porque colaboraron con los que iban a Jerusalén, pero fue a causa de la orden que el rey, fue un edicto, que los que se habían quedado y habían sido prosperados, tenían, hermanos, que respaldar y tenían que ofrendar, hermanos, a esta gente para que llegaran, hermanos, a Jerusalén a edificar los muros y edificar el templo. Y bien, hermanos, porque los que llegaron tenían visión. Visión es, hermanos, que entendieron la voluntad de Dios. Visión es, hermanos, que estaban claros qué es lo que Dios esperaba de ellos en Jerusalén, no para llegarse a acomodar en el lugar. Por eso le digo, hermano, ellos medio se establecieron. No fue, hermanos, que pasaron años para establecerse, sembrar, y si acaso, pues, hermanos, ya se pudieron establecer, entonces que se llegaran, pues, a poner de acuerdo para empezar la obra, hermano, la gran obra y la preciosa obra que se les había encomendado de edificar el templo. Es decir, hermanos, le dieron prioridad a las cosas de Dios. Si nosotros entendiéramos eso, hermanos, si nosotros comprendiéramos que estamos viviendo un tiempo donde Dios no espera que estemos dormidos,
Tal vez no han llegado a rebelarse como la mayoría del pueblo evangélico contra Dios, pero sí están dormidos. Están engañados, seducidos. Seducido es, hermano, que están sometidos a los afanes y a las vanidades de este mundo. Completamente. De tal manera que han ido perdiendo la vocación, el llamamiento. Se les ha nublado el entendimiento, la visión con que al principio, hermanos, habían recibido. De tal manera, hermanos, que como cuando Jesús habló de Juan el Bautista y después, de las parábolas que por los discípulos le decían: ¿por qué les enseñas al pueblo por parábolas? Porque ellos escuchan pesadamente. Es decir, escuchan el mensaje, comprenden el mensaje, pero no hay frutos. No hay frutos. Como que vienen a una distracción, luego salen y siguen adormeciéndose más, siguen sometiéndose más, seducidos por la vanidad, seducidos por los afanes del mundo, cosas a las cuales Dios nos había advertido. Por eso se nos muestra este detalle aquí con este pueblo. Como que este pueblo nos está diciendo a nosotros: oigan, es terrible rebelarse contra Dios. Es terrible darle la espalda a Dios. Es terrible el silencio que muchos le pusimos a Dios, de tal manera que su palabra la escuchábamos, pero ya no había fruto en nosotros. Y no porque la palabra tuviese o no tuviese el poder o haya perdido la eficacia, sino que nosotros cerramos nuestros corazones. Así de sencillo. Nos está mostrando, hermanos, de que ellos habían aprendido la lección. Y como un solo pueblo, acuérdense, hermanos, que fueron más de 50,000 personas las que llegaron y se reunieron ahí como un solo hombre. ¿Qué es lo que está mostrando ahí? Esa hambre, esa sed. Pero ellos llegaron a la necesidad. Obviamente los líderes supieron transmitir: es necesario edificar primero el altar para hacer los sacrificios de ¿qué? De paz. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos ponernos en paz con Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros lo habíamos alejado con nuestras rebeliones, pero ahora necesitamos invocar y mostrarle a Dios el deseo, el ánimo de que Dios se volviera a ellos y que ellos estaban dispuestos a volverse al Dios de sus padres. De esto trataba, hermanos, la edificación del altar. Urgía reconciliarse con su Dios. Urgía encontrar el perdón de Dios en él, reconciliarse, buscar la ayuda. Y en ese altar, hermanos, se darían esos sacrificios continuos de paz. Eso es lo que ahí se nos está mostrando. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Muchos lo que hacen es, hermanos, cuando se rebelan contra Dios, en vez de ver la necesidad de volverse a Él, se alejan y se hunden más, totalmente. Se autodestruyen.
hay que reaccionar, queridos hermanos. Dios es real. Y ellos lo habían comprobado con los 70 años de esclavitud. Y no solo lo habían comprobado en el sentido de sentir la ira de Dios, sino en medio de ello también sentir que Dios siempre estuvo presente ahí a través de los profetas, como Jeremías, que había profetizado, hermanos, que iban a estar 70 años ahí y que iban a regresar por la mano de un rey, la cual se dio su nombre, se dio su origen, era sirio, hasta su nombre. Y ahí estuvieron esos profetas. Increíble, hermanos. El proceso de Dios fue muy doloroso. Pero ahora que ellos habían regresado, estaban dispuestos, hermanos, a darse todo. Créanme que Dios no desea castigar a nadie. No está en Él eso. Dice que es lento para la ira, grande misericordia. Pero a veces, hermanos, somos nosotros como que los que clamamos ser, hermanos, abatidos por Dios. Como que somos nosotros los que buscamos el castigo. Clamamos cuando debiera ser todo lo contrario. Toda esta experiencia amarga de este pueblo, ahora que habían logrado regresar, estaban dispuestos a darse todo y estaban dispuestos a llegar a ser esa nación que había sido diseñada, una nación especial, diferente a los demás, porque adorarían al verdadero Dios de los cielos, al que había creado todas las cosas, el cual los había escogido a ellos como su pueblo, como Jesús nos escogió a nosotros, porque Él ha escogido un pueblo para la gloria de Dios. Ustedes no me eligieron a mí, ya conocen ustedes ese pasaje. Palabras de Jesús, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Esa es la bendición. Ninguno de nosotros buscó a Dios. Fue Dios que nos buscó a través de Jesucristo. Y a través de Jesús nos reconcilió con Él mismo. Digan gloria a Dios. El verso 3, que solamente leí una parte, porque hablaron que habían colocado allí el altar sobre su base. Pero a continuación dice, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Es decir, cuando ellos llegaron, sabían que estaban rodeados de un pueblo enemigo. Miren, cuando Israel fue llevado a esclavitud por los sirios, luego Babilonia, lo que hacían los reyes era, hermano, llevar a esas tierras que quedaban deshabitadas o con poca gente, llevaban extranjeros a habitar en esos lugares. ¿Cuál era la idea? Para que la nación que se había perdido ya no pudiese regresar. Los romanos, por ejemplo, hicieron lo mismo. Los romanos fueron más allá todavía, además de destruir. ¿Sabían ustedes, hermanos, que habían tapado la ciudad? ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Pero eso es increíble, era de borrar completamente el nombre de Dios y el nombre del pueblo que Dios había escogido, Israel. Uno de los últimos emperadores, hermanos, fue que para borrar la memoria de Dios, según él, y de ese pueblo, fue que le puso, hermano, el nombre de uno de las 7 colinas de Roma.
lo que hoy conocemos nosotros, hermanos, en ese lugar como Palestina. Y dio un edicto ese emperador que nadie mencionase la palabra hebreo, judío, Dios, nada, ni que se llamara la ciudad Jerusalén, sino Palestina. ¿Qué le parece? Pero estos reyes, hermanos, eso es lo que hacían. Se llevaban un pueblo esclavizado y ese terreno ahí lo llenaban con moradores extranjeros. En otras palabras, queridos hermanos, para evitar movimientos nacionalistas. Por eso, hermanos, el regreso de los judíos a Jerusalén, del pueblo de Israel, hermanos, fue un milagro grande. Ya no se contaba. Para el mundo, Israel había desaparecido del mapa, los hebreos, los judíos. Y ya esa tierra ya no era llamada así, sino que Palestina. En los tiempos de los romanos y en los tiempos aquí, se había llenado de moradores extranjeros. Al regresar a ellos, entonces los moradores de la tierra que estaban ahí, extranjeros, iban a hacer todo lo posible de detenerlos para que edificaran la ciudad y el templo. Y eso usted lo puede empezar a leer del capítulo 4 en adelante, que llegaron a lograr detener la obra. Solo alcanzaron a poner los cimientos del templo y pararon toda esa obra. Según los estudiosos, hermanos, pasó más de 40 años para que volvieran a edificar. Y lo volvieron a hacer ya no con Ciro, sino el último de los reyes, Artajerjes, pero el hijo. Y sobre todo, hermanos, con el último que era Darío, los medos persas. Más de 40 años se detuvo esta obra. Por eso dice que fue edificado en tiempo angustioso. La ciudad y el templo. No fue fácil. Pero hermanos, un pueblo con visión, un líder con visión, la obra, hermanos, se podrá detener momentáneamente. No se quedaron con los brazos cruzados. Servían a Dios, clamaban a Dios, hasta que hicieron una vez más, hermanos, de que se volviera a edificar. No fue fácil, Dios no se los puso fácil, y eso es lo que usted tiene que entender. La obra de Dios no es fácil. Mantenerse firme y serle fiel a Dios no es fácil. No es fácil. Y la prueba de ello, ustedes mismos, que se han adormecido y, como le digo, han sido distraídos completamente y seducidos. Y usted mismo hoy puede entender que no es fácil. No es fácil serle fiel a Dios. Jesús, hermano, a la iglesia que estaba sufriendo en Apocalipsis, les dijo, hermanos, que retuvieran lo que se les había dado y que se mantuvieran firmes hasta el fin. Y pareciera ser, hermanos, que la iglesia, como el pueblo de Dios, necesita ser turbada, perseguida, para entender. Miren, hermanos, Dios conoce nuestra madera. Y Él nos ha tenido tanta paciencia y la seguirá teniendo. Como que nosotros estamos clamando
hermano, una persecución, como que estamos clamando ser turbada la iglesia para poder entender, hermanos, la vocación y para volver otra vez a la visión que se le ha dado al pueblo de Dios y a los redimidos del Señor. Y con mucho gusto tengo que decir esto: somos salvos por gracia. Verso 4 al 5. Celebraron asimismo la fiesta solemne, ¿de qué? De los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Además, hermanos, de esas fiestas continuas, nuevas lunas, fiestas solemnes, sacrificios espontáneos, se nos revela ahí, hermanos, que ellos no estaban dispuestos a retroceder con Dios o para Dios. Y la fiesta solemne de los tabernáculos, usted sabe, hermano, que se hace ahí memoria de cómo Israel, cuando fue liberado de Egipto, atravesando el desierto para ir a tomar posesión de la tierra prometida, habitaron siempre en tiendas. No podían edificar porque ellos iban de paso como peregrinos. No podían. Y eso fue tan difícil para ellos, porque no había algo establecido de decir, mire, todo el mundo en sus tiendas, chozas, como usted quiera verlo, pero nadie edifique, o si edifique, porque aquí vamos a estar unos 2, 3 años aquí establecidos, algunos hubieran establecido. De repente se daba la orden, de repente sonaba la bocina y todo el mundo a recoger los palos, las tiendas. Ahí lo andaban cargando siempre. Entonces esta fiesta de los tabernáculos, de eso se trata, de hacer memoria. Lo difícil que fue para el pueblo de Israel en el desierto, morando en tiendas, en chozas. Esto hizo, hermanos, de que ellos se pudieran identificar con ese sufrimiento, de tal manera que no cesaban, hermanos, de hacer sacrificio, hasta sacrificio espontáneo. ¿Qué significa sacrificio espontáneo? Miraban la necesidad. Tal vez no era fiesta de tabernáculo, no era fiesta de esto, no era fiesta de lunas nuevas, pero tenían necesidad siempre de la presencia de Dios. Entonces hacían los sacrificios espontáneos. Una sed tremenda de Dios. Esto fue un despertar para ellos cuando llegaron a Jerusalén. Yo no sé si usted ha visto videos de lo que fue el retorno de Israel para establecerse como nación. Y aquí Israel está a punto de cumplir, hermanos, 70 años como nación, el 14 de mayo de este 2020. Entonces, en la guerra, hermanos, cuando lograron tomarse Jerusalén, hermanos, usted va a ver en los videos, porque están los videos, como los soldados, los civiles, los servidores de Dios ahí, todo mundo judío, hermanos, en ese lugar, se apostaron, hermanos, en ese muro que le llaman Lamentaciones, y lloraron que habían regresado y que estaban pisando, hermanos, precisamente la tierra de ellos, la ciudad santa, la ciudad del gran rey, como había sido declarado Jerusalén. Y por eso estaba ahí en medio el templo, hermanos, donde descendía la presencia de Dios, o estaba la presencia de Dios en el templo.
fue para ellos como un sueño. Y así lo dice un salmo, ¿se acuerdan? Cuando volvieres de la cautividad, serán como los que sueñan. Es decir, que no se puede describir. Aquí hay algo, lo voy a leer en el verso 12. Es parecido a lo que le estoy diciendo. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, hablando del templo, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguirse el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos, como un sueño. Allí habían, hermanos, sobrevivientes de los que habían conocido el primer templo, el templo de Salomón. Y cuando vieron que estaban, hermanos, y que habían terminado los cimientos del templo ya para comenzar a edificar, no pudieron aguantar, hermanos, y comenzaron a llorar estos ancianos sobrevivientes. Y los demás, había un júbilo tremendo y se confundían las emociones con la alabanza de Dios, porque esto fue alabanza. Dice ahí, hermanos, que mientras edificaban, es decir, ponían los cimientos, los sacerdotes, los levitas cantaban al Señor, porque para siempre es su misericordia. Así se miran esos videos cuando ellos regresaron a Jerusalén. Era increíble para ellos. Pero para eso, hermanos, necesitaron casi 2 siglos. 2 siglos de persecución, porque nadie los quería. En Alemania se hablan de cuántos millones en los holocaustos. Y otros hermanos que no pudieron ser verificados, que fueron muertos, hermanos, en cámaras de gases, en hornos, fusilados, colgados. Pero en 1948, hermanos, y antes de esa fecha, ellos habían conquistado Jerusalén. Jerusalén lo tenían los egipcios. Egipto tenía Jerusalén y ellos se los arrebataron, hermanos. Y eso fue un júbilo tremendísimo. No podían detener y la guerra continuaba. Pero ya era poco lo que faltaba. Creo, hermano, que no es necesario que nosotros provoquemos la ira de Dios para volver, hermanos, a tener una visión, sino que si Dios nos habla, hermano, como Él dice, muy temprano te ha hablado, insensatamente te ha hablado, siempre te ha hablado a través de los profetas. Como dice el libro de Hebreos, que Dios nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras. Pero a nosotros nos ha hablado, dice, por medio de Jesucristo, su Hijo. Para que nosotros estemos hoy menospreciando esto, atrapados en los afanes del mundo, que ya no hay tiempo para servir, ya no tenemos la disposición para estar ahí, ni mucho menos disposición de sacrificarnos, de despojarnos de algo, ya no. Escuchamos el mensaje pesadamente, salimos como que si no escuchamos nada, a continuar la vida que ha sido seducida por este mundo con sus vanidades. Esto nos está diciendo, no esperen esto que nosotros pasamos. No esperen que lleguen los babilónicos a destruir la ciudad y se han llevado cautivos casi 100 años.
70 años de esclavitud. Por eso Israel, hermano, este pueblo judío, desechó tajantemente la idolatría hasta la fecha de hoy, o hasta el día de hoy. Usted en los cementerios no va a ver ninguna imagen, son piedras con el nombre de la persona que está ahí. Un rechazo rotundo, porque eso a ellos los había hecho que provocaran la ira de Dios. Amén. Versos 6 y 7. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Era una orden que había dado el rey. Todo era que ellos lo pidieron y pidieron esa madera, los cedros del Líbano. Y por mar, hermanos, esas poblaciones se lo llevaban no porque los querían, era un edicto del rey. ¿Usted puede comprender eso? No era porque querían al pueblo. Por eso el capítulo 4 en adelante, lee en su casa cómo se volvieron contra ese pueblo y lograron que detuvieran la edificación. Y según la historia, pasaron más de 40 años. ¿Se imagina ustedes? Tiempos de angustias. Pero ellos estaban firmes con Dios. Queridos hermanos, con Dios es todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Con Dios no es asunto de día, de semanas, de meses, de años. Es hasta el final. La fidelidad hasta el fin de nuestras vidas. Y cuando hay fidelidad, cuando hay visión, cuando se le cree a Dios, hay obediencia. Estos no se resistían a nada. Habían dado y se les volvió a pedir más. ¿Se imaginan ustedes, hermano? Si les hubiera tocado esto, regresar, medio establecerse, ocupar lo que hallaron ahí para edificar su casita, medio edificar. No estaban pensando en eso. Se establecieron para tener un lugar para descansar de la obra que se habían propuesto. Regresar en la noche, al día siguiente volver otra vez ahí. Ahí no se andaba, hermano, empujando a nadie, porque estaban claros, hermanos, que nunca debieron de haberle dado la espalda a Dios. Nunca. Jesús volvió a profetizar contra ellos porque habían rechazado al Mesías, no tuvieron la visión. Ellos clamaban por el Mesías y cuando el Mesías se presentó no lo pudieron reconocer, porque también se habían acomodado y estaban distraídos. Los griegos hicieron su trabajo en ellos, de tal manera que, hermanos, en los tiempos de los griegos, de ese imperio, todo el mundo fue helenizado, dice la palabra. Entonces muchos líderes, sacerdotes, levitas, príncipes, buscaron cómo sus hijos, hermanos, pudieran, hermanos, alcanzar una carrera allá.
en filosofía, en todo eso, ya una identificación para tener poder. Por eso usted va a encontrar en los tiempos de Jesús una división tremenda, con dos sumos sacerdotes, porque uno servía políticamente y el otro era religioso, pero al final los dos, un grupo de ellos llamados saduceos, ya no creían en la resurrección. Habían alcanzado tanto lo profesional que les parecía locura pensar en una resurrección. Ese encuentro lo tuvo Jesús con ellos y les hizo ver que habían errado y que no conocían a Dios ni su palabra. Y por eso les citó cuando Dios hablaba de Abraham, de Isaac y Jacob. Se refería, hermanos, no que estaban muertos, sino vivos, diciendo: yo soy el Dios de Abraham. Porque si los hubiera considerado muertos, diría: oigan, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No, hasta la fecha yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él, los que han creído en Él, viven, aunque hayan sido sepultados. Amén y amén. Quiera Dios, hermanos, que esto nos haga reflexionar y nos haga volver una vez más a la visión y disponer el corazón para honrar a Dios. Estar presto, hermanos, para continuar la obra. Le decía a los primeros hermanos que estamos haciendo las despedidas de zonas, les decía: no vamos a recordar lo que hicieron, no hicieron nada. Mejor miremos hacia adelante. Ponerse metas. Ahí están como ponerse metas, ahí está como elaborar el trabajo de los grupos. Pero para eso hay que volverse a Dios de corazón y de mente y de espíritu, para no sufrir estas consecuencias. Miren la iglesia al principio, se acomodaron, la iglesia primitiva. Ya tenían organización, ancianos, presbíteros, ya tenían todo y todo bonito. Tenían horarios para ir al templo, la hermosa. Cuando la orden había sido: tienen que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ustedes se han quedado en Jerusalén. Permitió la persecución. Y salieron como pudieron, unos por las ventanas del templo, no sé cómo hicieron, pero salieron huyendo. Y el que llegaba a cierta ciudad, hermanos, empezaba a predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque habían entendido. ¿Vamos a esperar eso nosotros para volverle a servir a Dios como es debido? ¿Es esa la condición en la que estamos? ¿O vamos a despertar sin necesidad, hermanos, de provocar la ira de Dios en nuestras vidas? Amén. Amén. Cierre sus ojos. Mira que te he hablado desde muy temprano, dice la Escritura. No hay excusas. Pedro dice: yo sé que ustedes saben todo, pero yo no me cansaré de estárselo repitiendo 1, 2, 3 veces. No importa. Hasta el último tiempo de mi día, decía Pedro, porque dice que está próximo a ser sacrificado, no me cansaré ni me he cansado de repetirle las mismas cosas, porque son necesarias. El mundo pasa y sus deseos. La palabra de Dios, las cosas de Dios permanecen para siempre. No se equivoquen, queridos hermanos. No se equivoquen. El plan de Dios sigue.
Y este mundo sigue todavía con sus planes, pretendiendo, hermanos, precisamente, una vez más, olvidarse de Dios y hacer sus propias cosas. Estamos a tiempo, queridos hermanos, que todos reaccionemos y despertemos de esta larga ya sueño, y que esta palabra permitamos hoy que nos sacuda desde los cimientos de nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, por tu consejo. Perdona la dureza de nuestros corazones. Nuestras acciones, nuestras actitudes están provocando tu ira. Señor, engrandece tu misericordia, como esta noche que nos has hablado claramente. Y ayúdanos, tócanos, renuévanos, levántanos y seremos levantados, sánanos y seremos sanados, Señor. En el nombre de Jesús, da visión a tu pueblo, a tus servidores, Señor. Lo que tú quieres hacer con tu pueblo y la obra que quieres que hagamos para estos tiempos finales. En el nombre de Jesús, vuélvete a nosotros y nos volveremos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.